¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Como todas las noches estamos siguiendo minuto a minuto, día a día, el expediente de la causa sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Como decimos todas las noches, es el tema que hoy nos debe ocupar y preocupar. En la segunda parte del programa, a partir de las 22, esta noche tendremos a dos fiscales. Una, la doctora Mónica Cuñarro, y el doctor Carlos Rívolo, fiscal federal, que es uno de los convocantes para la marcha del próximo 18 de febrero. Hoy hubo nuevos cruces con el oficialismo porque, atención, anoche Sergio Burstein, uno de los familiares de las víctimas de la AMIA, anticipaba aquí en Minuto 1, fue uno de los primeros en decirlo, su temor de que algún juez que participe o fiscal que después tenga relación con el juicio por encubrimiento que se va a realizar a partir de junio de este año, que si participa de esta marcha después pueda ser recusado. Hoy la polémica surgió porque lo mismo dijo el apoderado del PJ, el doctor Jorge Landó. Esto también se lo vamos a estar preguntando, sobre todo al fiscal Carlos Rívolo, que es uno de los convocantes que va a estar esta noche aquí en Minuto 1, como hacemos siempre, escuchando todas las voces y todas las posiciones. Pero hoy un día de novedades en la causa de la muerte de Alberto Nisman, porque la jueza Palmaccini, a través de un comunicado, dio a conocer que se había encontrado un nuevo material genético que no se corresponde a Alberto Nisman. Y todas las miradas apuntan una vez más hacia Diego Lagomarsino. La jueza lo ha convocado a su despacho y se cree que en las próximas horas le estará pidiendo la extracción de sangre para hacer el ADN y cotejar las muestras con ese elemento genético que se encontró en el departamento del fiscal Nisman. Y además dio negativo el nuevo rastreo que se hizo sobre las pericias de la mano que se había encontrado, el elemento, el fulminante en la muerte de Nisman. ¿Qué significa esto? Enseguida vamos a estar hablando con el doctor Carmelo Napoli, que es perito forense, y con él vamos a tratar de dilucidar todas las dudas que surgen de este nuevo análisis que se ha realizado, ¿no? Mauro Federico, buenas noches, Mauro. ¿Qué tal, ¿Cómo te va? Gustavo? Recordemos que el Diego Lagomarsino ya había efectuado en su declaración una mención de su presencia en el departamento del fiscal Nisman el día previo a que apareciese su cadáver, e incluso él en su declaración hace referencia a que estuvo manipulando una taza, un pocillo de café que él mismo se había preparado, con lo cual no era de sorprender el hallazgo de ese ADN. Tendrá que explicar algunas otras cosas. Bueno, a mí me parece que ahora está el doctor Marcelo Parrilli, acá también esta noche con nosotros. El otro día, Marcelo, buenas noches. Justamente usted decía, y Lagomarsino tiene que explicar algo más, ¿no? Sí, efectivamente, es la última persona que estuvo con la víctima y la última que lo vio, y además el dueño del arma, ¿no? Pero además el entrecruzamiento de las llamadas telefónicas, en todo caso, lo que permite suponer, cruzando los horarios también, uso de llamada, que supuestamente habrían comunicado a Estiuso con Nisman. Pero aparentemente la última comunicación que esto también es lo importante, las comunicaciones son de Nisman a Estiuso. La última, la del sábado a la noche, la más larga, la de 12 minutos, Nisman ya tenía en su poder el arma. Hoy se conocieron los listados de las líneas telefónicas que estaban en poder de Antonio Estiuso. 277 líneas de celulares. O sea, un hombre que tenía bueno, realmente... Pero ¿sabés otro dato? No pagaba la cuenta, ¿no? ¿Sabés otro dato? 277 líneas a nombre de Estiuso. Sí, sí. ¿Sabés cuántos teléfonos tiene la Secretaría de Inteligencia en total? ¿Cuántos? 282. Es decir, que Estiuso tenía más teléfonos que toda la Secretaría de Inteligencia juntos. Impresionante. Qué dato, ¿no? Para tener en cuenta. Bueno, pero la figura otra vez Lagomarsino en el centro de la escena. Este hombre que muchas veces nos hemos preguntado, ¿sabe más de lo que dice? ¿Puede aportar? Y a mí me parece, Mauro, que aquí, tanto la fiscal como la jueza, ayer Néstor Espósito, cuando estuvo acá, decía Néstor, revelaba el encuentro reservado que habían tenido durante el fin de semana la jueza y la fiscal, seguramente armonizando entre ellas la postura que van a tener, porque uno se pregunta,
me parece que ahora la jueza quiere tener más elementos para citarlo nuevamente a Lagomarsino, y tal vez ya en otra categoría, no como testigo. Exactamente, es decir, si Lagomarsino va a ser o no imputado o va a ser citado en la indagatoria, va a tener seguramente mucho que ver con estos movimientos. Pero no nos olvidemos, y ahora vamos a hablar seguramente con el perito de esto, que el barrido que se efectuó en el laboratorio de la provincia de Salta, el barrido microscópico, no haya arrojado restos de pólvora en la mano de Alberto Nisman, no significa... O sea, si hubiera aparecido la pólvora, la confirmación prácticamente estaría cerrado el caso y estaríamos en presencia de un suicidio. Ahora, que no haya existido no significa que no haya sido un suicidio, ¿no? Está el doctor Carmelo Napoli. Doctor, buenas noches, gracias por venir. ¿Por qué no nos explica? Porque aquí había una confusión, incluso en algunos medios. Esta prueba que se hizo en Salta, Mauro, no se hizo sobre el arma. No se hizo sobre el arma. Algunos medios decían, se hizo sobre una recopilación de los elementos, ¿no?, que se encontraron, que se sacan de la mano, ¿no? Claro, del hisopado que se saca para buscar si realmente hay restos de defragación de la pólvora. Son antimonio, bueno, pero son restos metálicos, plomo inclusive, que son compatibles con, digamos, el mecanismo de disparo que tiene el arma con el proyectil. Esta es la máquina justamente que estamos viendo en imágenes que se utilizó en Salta para hacer esto, ¿no, doctor? Claro, el aparato que se utilizó en Salta quizás es un poco más moderno que el que se utilizó en la provincia de Buenos Aires, que también es moderno, y se hizo sobre la misma técnica. Inclusive a este peritaje fue Daniel Salcedo, que es un excelente criminalista y aparte es experto en balística. Claro. O sea que como perito de parte, ¿no? Recordemos, claro, el cotejo es indubitable en cuanto a que esto se hizo de manera correcta, adecuada, y que arrojó el mismo resultado que fue el mismo que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, la misma prueba que se hizo en la provincia de Buenos Aires sobre el mismo sistema y sobre el mismo barrido dio negativo ahora en Salta. Lo que da la pauta de que, bueno, es el arma, el tipo de proyectil y la característica que no se puede detectar los restos de la deflagración de la pólvora. ¿Qué ayuda? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué puede llegar a ocurrir que no hayan quedado rastros en la mano de Nisman? Por eso, normalmente, para todo el mundo que ha hecho pruebas, inclusive hemos conversado también con gente balística, dicen es imposible que un disparo con esta arma y con esta munición no deje restos en la camisa, en la ropa o en la mano del ejecutor. No, pero muchas veces hemos nosotros participado, que hemos hecho las pericias, yo como médico forense me gusta investigar más allá de lo que es mi campo específico, y hemos visto que antiguamente cuando se usaba el dermotest, que era una forma de, con una tela adhesiva, es decir, buscar en el resto, y también nos daba negativo. ¿Por qué? Porque la cartuchería y las armas de aquel entonces ya eran más modernas, entonces no había tanta posibilidad de encontrar pruebas, inclusive daban a veces falsos positivos. Bueno, pero ahora con esta técnica, con este microscopio especial, si hay microgránulos de restos metálicos de haber sido disparado un proyectil, se tiene que detectar. Y si no se detectan es porque el arma y el proyectil no lo emiten. No hay otra explicación. Porque la primera que decía... Ahora, ayer, discúlpeme, ¿no? Pero ayer alguien decía que este estudio que se realizó ahora en Salta, era como buscar la caja negra de un avión en un océano. Claro, porque también no se hizo la misma munición. Al no hacer la misma munición, no todas las municiones son iguales. Pero vamos al hecho objetivo. Es decir, en la primera muestra uno podía decir, se tomó mal la muestra, al cuerpo lo tocaron, la mano fue de alguna manera manipulada, no se preservó el cuerpo, y sin embargo yo tengo conocimiento de gente que estuvo en el lugar del hecho, que se preservó el cuerpo y como tal fue a la morgue. Fue sin ropa, la ropa fue por otro lado, que se hizo digamos una cadena de custodia aparte del cuerpo. Es decir, que se toma... Inclusive hasta dicen que el arma, que en su momento fue a peritar, la limpiaron de alguna forma porque estaba impregnada con resto hemático. Cosa que a mí me quedan dudas, pero gente que estuvo
en el lugar que hizo la Leve de Corps, o sea que estuvo en la escena del hecho, en el lugar donde se murió Nisman, dijo que el arma estaba sucia y la limpiaron. Bueno, ahora, ¿eso se puede corroborar? Que claro, ¿eso se puede corroborar o es una de las tantas versiones que se tiran? Pero esta es una versión que aparentemente no es tan versión. Ahora, pero digamos que de alguna forma todo lo que se está siendo corroborado por los peritos de parte, que son especializados, con mucha experiencia en el campo por favor, del doctor Osvaldo Raffo, nadie lo va a discutir, en el terreno de Daniel Salcedo, del doctor Ravioli, fueron jefes del cuerpo médico forense, tienen muchísima experiencia y ellos van a ser los custodios de todas las cosas que se hagan sobre... que recién es interesante lo que usted contaba, doctor, porque muchas veces no se sabe. ¿Qué va al cuerpo desnudo, a la morgue? ¿Se retiró el cuerpo desnudo? Y la ropa pueden haber ido con la ropa y la ropa después hacerle las pericias en la morgue, pero en este caso fue desnudo y se llevó aparte en una cadena de custodia que, bueno, se peritó aparte del resto de la ropa. Un dato que... Por eso se dijo que no había ADN en la ropa de ninguna otra persona que no haya sido el propio fiscal. Un dato que también puede ser relevante, mucho se habló respecto del sonido que puede provocar un impacto de bala calibre 22. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? ¿Y debió haberse escuchado o puede haberse escuchado por fuera de lo que era la habitación, el baño, en donde se pudo haber pruebas producido? Similares que se han hecho en lugares parecidos, con la misma acústica, es decir, con el mismo material que está compuesto a las paredes del EPARC, dicen que no se escucha, es un arma que es un arma que con las características tiene una especie de silenciadora aportado en el propio sistema que atenúa bastante los ruidos. La gente lo comparó y dijo que a veces hace más ruido una cacerola que se cae al piso que ese disparo, lo que da la pauta de que, bueno, más allá de que nosotros no conocemos la versión de los vecinos, sí, los vecinos fueron a declarar, pero no conocemos si escucharon o qué dijeron, parecería como que si alguien hubiera oído o escuchado algo, lo hubiera aportado. Ahora, doctor, volviendo al tema ya está Paulo Cablan, que enseguida también se suma para dar los últimos detalles de la investigación que maneja él. Volviendo a esta prueba que se hizo en Salta, que el arma sea vieja o que el propio Lagomarsino dijo que tenía algunos problemas, ¿eso también puede, digamos, tener algún tipo de consecuencia al momento de dejar o no rastro sobre la mano? La característica del arma es la que va a decir con la munición lo que va a determinar si deja restos o no en el disparo. A ver, nosotros cuando decimos arma vieja, cuando dice arma vieja parecería que uno estamos hablando de un trabuco, de algo que parece de la década del año es lo que 1600. Dijo Lagomarsino, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cartuchería moderna y munición moderna, estamos hablando ya de 1980, 1990, donde ya cuando nosotros hacíamos esas pruebas de dermotest que se usaban en aquel entonces y después de la espectrofotometría de absorción atómica, que fue un sistema más moderno, también nos daban negativos. O sea que no es que este negativismo a la muestra es de ahora o por esta arma o porque se trata de un caso especial. No, lo hemos visto nosotros comprobado en las investigaciones criminales en que daban o falsos positivos o negativos. O sea que no es patrimonio de este tipo de armas hoy. Hace rato que ya... Claro, pero esto, doctor, es muy bueno, por eso a nosotros nos interesa siempre consultar, como yo digo, a los que saben, porque acá se habla mucho, muchos opinan, opinólogos saben todo. Hay que ir a usted que tiene una experiencia. Esto lo que usted acaba de decir es importante, porque si se ha pasado en otras pericias similares que ha dado negativo, pero claro, ahora estamos hablando de un fiscal, de Nisman, entonces dice, no puede dar negativo, dicen muchos, ahí está, ¿no ve? No da negativo, entonces el arma no era de él. Vuelvo a preguntarle, o en todo caso a preguntarle lo que afirmé o sugerí. Que no dé presencia de pólvora, ¿significa o puede ser categórica la conclusión de que Nisman no tuvo esa pistola en la mano? No, a ver, nosotros cuando hablamos de un contexto de investigación y aportamos las pruebas, las tenemos que insertar dentro de un proceso de investigación y no tomado en forma aislada. Si yo hubiera hecho la autopsia como médico forense y veo en el cuerpo que me traen a mí para autopsiar un disparo con las características de ser cercano,
que tiene todas las características macroscópicas y después para la anatomía patológica se confirma, que es un disparo de cerca. En la localización que siempre fue la misma, no hubo ninguna otra localización del disparo. Las versiones fueron versiones, pero siempre se dijo exactamente lo mismo, que la distancia era muy corta y que fue en el occipito parietal derecho. Esto era categórico también. Y después yo compruebo que hay un espasmo cadavérico, que el espasmo cadavérico es exclusivo de las personas que hacen un último acto voluntario, es el primero post-mortem, que lo vemos en los que se disparan armas de fuego o en otro tipo de situaciones como puede ser, por ejemplo, un siniestro, algo que las personas se aferran a algo firme y después nosotros en la autopsia comprobamos que eso es un espasmo cadavérico y no es la rigidez cadavérica, que hay que diferenciarlo del resto del cuerpo. Si yo tengo esos dos elementos, me abstengo del resto y digo, se encontró en determinado lugar y la característica del lugar donde se encontró daba la pauta de que no hubo otra persona y que esto fue aparentemente voluntario, yo digo, esto es compatible con una autodeterminación. Nada más que eso. Claro, porque ahí es otro elemento. Ayer, por ejemplo, que se conoció lo que ya estaba en el expediente, la forma en que se disparó. Sí. Eso también está indicando que fue No, él. mire, las versiones, Gustavo, las versiones de que decían que de acuerdo a la localización del disparo y todo más, tenía que ser un contorsionista, Sí, tenía que ser... exacto. Mire, yo le voy a contar casos que se pueden asombrar. Hay casos de personas que son excéntricas, que por el solo hecho de irse embromando al resto, mandando metamensajes, se tiran acá atrás y son factibles de que son suicidas y no homicidas. Por eso digo, a veces, tenemos que ser nosotros muy cautos en las apreciaciones de lo que decimos. Si no es precisamente una localización típica, no porque no sea una localización típica deje de ser una forma de localización. A ver, ya per se, cuando una persona se suicida está dando un mensaje claramente, pero ¿usted cree que en el caso de Nisman puede haber existido eso? La intención de dar o de transmitir un mensaje por la posición en la que tomó el arma. Mauro, cuando una persona se suicida o tiene ideación suicida y después hace el acting, lo que lucha la persona es entre seguir viviendo o morir. Si prevalece circunstancias que en un determinado momento lo llevan a continuar con la vida, no se suicida. Claro. Pero si la determinación de él, de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a su situación especial, límite, como se llame, sin salida, que lo dejaron solo, que no le encuentra otro objetivo a la vida, que si seguir viviendo es un conflicto para sus hijas o para el resto de la familia y tomó la decisión de suicidarse, se suicida porque prevalece la idea suicida. No hay otra lucha en un suicida o en una ideación suicida. Y algunos me dicen, pero si iba a ser la denuncia de su vida, como en el caso de Benedict, que me dicen, no, pero si tuvo un hijo hace 5 días, o el otro dice, no, tiene una estética corporal que impide, el otro dice, no, que se suicida frente al espejo. Claro. Mire, le voy a decir la verdad, no hay ningún manual del suicida, lo que hacemos nosotros es en la frecuencia con que vemos y analizamos los casos, lo que hace la gente comúnmente. Claro. Esto que usted acaba de decir, mire, estaba pensando, porque yo hasta leí, la verdad que me sorprendo, porque la ignorancia con que hablan incluso algunos colegas. El domingo un columnista importante de un diario indicando, porque el protocolo del suicida no indica... ¿Hay protocolo de suicida o es un mamarracho decir eso? No es un mamarracho. El problema, a ver... pero hay un protocolo de suicida. Cuando utilizamos las palabras y queremos graficar algo como para decirle, mire, hay un manual del suicida, hay un manual del arriesgado, hay un manual del sexópata, hay un manual un manual del excéntrico, un manual del histriónico. A ver, existen personas con determinadas características. Hay personas que pueden tener una tendencia al suicidio porque tienen una ideación suicida. Está bien, pero doctor, no hay un manual, un protocolo de suicida que no hay un debe protocolo, indicar... no hay un manual, no hay nada. Usted acaba de nombrar existe la vida y existen los casos. Claro. Y cada caso es un caso particular y especial. Usted acaba de nombrar un caso que yo lo estuve comentando acá, el de Benedict. Decían, no, toda la familia, los amigos, tenía ganas de vivir, la hija, pero se pegó un tiro. Sí.
Porque se hay pegó un determinaciones que pasan por la mente. Y ahí el barrido no- que le hicieron dio positivo en el mismo laboratorio que fue el caso de Nisman. Pero está bien, en ese caso aparentemente, bueno, cerró todo o está cerrando todo, inclusive la misma fiscal que lo lleva el caso. En esta situación, claro, cuando no es todo redondo, cuando la propia fiscal dice lamentablemente no hubo positivismo en el barrido, uno dice, bueno, fue una frase desafortunada, es una frase desafortunada. La segunda frase desafortunada, la primera fue al repetir algo que transmitió quizás de una manera no del todo feliz al decir que no hubo intervención de tercero o participación, Claro, de tercero, participación de que tercero. fue tal vez el término inclusive más cuestionable. Porque ninguno, yo jamás se le hubiera dicho en una salida de un informe o en un preinforme decirle al fiscal o al juez de turno que me pida a mí el resultado preinforme de una autopsia, decirle no hubo intervención de tercero. No se me hubiera ocurrido nunca. Bueno, ya seguimos, Carmelo, la verdad que clarísimo. Está el colega Juan José Salinas, que es autor de 2 libros, AMI al atentado, quiénes son los autores, por qué no están presos, y Narcos, Banqueros, Criminales, Argas, Droga y Política a partir del Irán Gay. ¿Y cómo está siguiendo toda esta trama? Y en televisión. No, yo estaba de vacaciones, tengo hipótesis que son de sentido común. Me parece que se le está dando poco caso a, por ejemplo, a un supuesto periodista, que es Daniel Rabinovich, que lo fue a ver a Nisman el viernes. Claudio Rabinovich. Claudio no, Rabinovich. Muy bien, muy bien. ¿Cuál? ¿Por qué? Claudio, el que trabajaba con Claudio. Nisman. Trabajaba con Nisman, sí, que lo fue a ver el viernes y el sábado a la mañana... No, Nisman- perdón, yo pensé que usted hacía alusión, mi confusión era al periodista, al sobre que le No, mandó no, a la no, casa no. del periodista. No, no. Que Al que anoche fue a ver, hablamos. es un abogado. Claro. Claudio Es un Rabinovich, que abogado. trabajaba con Nisman. Es el abogado nada menos que del Tata Joffre, Juan Bautista Joffre, ex secretario de Inteligencia Sí. del Estado, en una causa donde Joffre está acusado de ser la cabeza de una asociación Sí. ilícita La causa que tiene Arroyo Salgado. Claro, que pinchaba teléfonos y donde están Carlos Pañi, donde está Roberto García, otros periodistas que se supone que vendían el producto de las intercepciones telefónicas y hackeo de emails. Bueno, Ahora, a él es ver el cómo- abogado. Él es el Rabinovich es abogado. el abogado de Joffre y trabajaba en el Sí, despacho de Nisman. Aparentemente sí. Y además, como periodista, lo que estuve viendo hoy a la tarde con Google, porque ¿qué pasa? Se llama Rabinovich con TCH, ¿no? Entonces yo no lo encontraba en Google, lo encuentro y veo que en las entrevistas que tiene, encontré 3, y son 2, son como de lamento absoluto, son entrevistas, ¿no? De que se haya caído el encubrimiento del doctor Galeano. Una es al propio Galeano, que se lamenta, dice que es un éxito su investigación y que no sabe por qué lo han echado, y otro es al presidente de la DAIA de entonces, que dice, le reprocha a Nisman que se haya desmarcado de Galeano. Mi hipótesis es clara, yo creo que Nisman no fue quien rompió con Galeano, sino quien prosiguió el encubrimiento durante 10 años. El mismo encubrimiento que se había caído en el 2006, él lo siguió hasta ahora. Y entonces me parece muy interesante esa visita de Claudio Rabinovich, porque... El viernes, dice Sí, usted. porque El a viernes, partir, el viernes a estuvo. partir de esa... Declaró de esa eso por lo visita, menos en la a partir de esa fiscalía, visita Pablo. es que Nisman empieza a considerar de hacerse de una pistola, es decir, en mi manera de pensar, ¿no? En mi hipótesis. Pero usted de sugiere suicidarse. que la visita de Rabinovich el viernes a la casa de Nisman puede haber llevado un mensaje. Yo creo que esto además coincido con lo que han dicho. Yo venía diciéndolo en mi blog pájarorrojo.com.ar y ayer lo leí que Van der Koy en Clarín, Colman en Página 12 y Joaquín Morales Solá en su columna, todos coinciden en lo que yo venía diciendo, que es que él esperaba que le dieran escuchas, unas escuchas resonantes. O sea, Nisman entregó a la prensa una especie de gacetilla y dijo que era un adelanto de lo que iba a venir. Después vimos lo que iba a venir, porque lo publicó la Corte en Internet, y no es nada, es una empanada rellena de aire. Entonces, ¿qué era lo que iba a presentar el lunes? Él esperaba presentar unas escuchas resonantes. Hay quien dice, incluso, no yo, que las escuchas eran de la propia presidenta con Chávez hablando de la reanudación de relaciones con Irán. Esas escuchas o no existen o no se las quisieron dar a Nisman
y entonces... Bueno, por eso tal vez las llamadas de Nisman a Estiuso, Desesperado. incluso el sábado anoche. Pero acá también lo que nos preguntábamos anoche, ya uno se pregunta por qué, si Estiuso ya no formaba parte más de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, son hipótesis esto, porque yo soy experto en la causa AMIA. Estos son conjeturas lo que estamos haciendo ahora, estamos pensando en voz alta. Atando cabos también, ¿no? Sí. Porque usted dice lo de yo, por ejemplo, esto de la visita del viernes, no la tenía presente. Y esto que usted cuenta ahora, que este Rabinovich es el abogado del Tata Joffre, ex titular de la CIDE, que trabajaba en el despacho de Nisman, llamativo. Sí, ayer ¿no? hablamos con él en off y él nos confirmaba que él trabajaba ahí. Dice que él hacía resúmenes de prensa, es decir, llevaba adelante una tarea de asistencia en materia de comunicación específicamente para la Fiscalía de Nisman. Si la Nación dice que hacía asesoría en imagen, ya dice otra cosa ayer, que cuando dice que es periodista, porque hasta ese momento lo único que se sabía que era abogado penalista, que intervino en el caso Candela también. Bueno, Rabinovich va con esto. Yo creo que Nisman, cuando Estiuso lo echan de la Secretaría, dice, bueno, ahora voy a tener yo la relación con la CIA y con el Mossad, porque este es el asunto. Estiuso tenía la relación de la CIA con el Mossad, y yo venía dándole duro, mucho antes de que se muriera, a Nisman, porque a mi forma de ver era un traidor a la patria, porque había subordinado su labor como fiscal a servicios de inteligencia extranjeros. ¿Usted que tienen sus intereses. opina como Lavaqué, que lo había denunciado el año pasado por las mismas circunstancias que usted está indicando? Sí, en ese punto, ¿no? En otros puntos no opino igual que el doctor Lavaqué, pero en ese punto sí opino igual que el doctor Lavaqué. Ayer lo comentábamos, la columna de Santiago O'Donnell en su blog hace referencia a esto, que en realidad lo que hizo la dupla Nisman-Estiuso fue continuar con el encubrimiento de la causa que llevaba adelante Galeano. En realidad, en todo caso, lo que dice fue que estos encubridores eran trataron de ser más prolijos que los anteriores, pero era prácticamente lo mismo. Y una cosita, ¿con quién habla Nisman antes de...? Habla mucho con Patricia Bullrich. Pero llamados, 5 llamados hay por lo menos el sábado, 5 llamados de Nisman a Patricia Bullrich. Claro. Y varios de Nisman a Estiuso. Patricia Bullrich es una vocera oficiosa de la CIA. Claramente, es la cuñada de Rodolfo Galimberti. Rodolfo Galimberti se jactaba de haberse hecho de la CIA en el año 1983 y clandestino, Rodolfo Galimberti me citó una quinta a mí y la que estaba al lado, que hacía de secretaria, y era su cuñada y secretaria era Patricia Bullrich. Entonces, si era la secretaria de un señor que se jactaba de haber entrado a la CIA en el año 83, ¿qué tengo que pensar yo? Que ella también es de la CIA. Es una vocero, como Laura Alonso. ¿No es mucho? No, es una vocera oficiosa de la CIA. Entonces, ¿qué pasa? Que las escuchas existen. No sabemos qué dicen, pero escuchas existen. Porque la National Security Agency, la NSA, grabó a Angela Merkel, que es la primera ministra de Alemania, y grabó a Dilma Rousseff. Esto provocó un gran escándalo. Dilma Rousseff suspendió su viaje a Estados Unidos, suspendió una compra de cazabombarderos norteamericanos y compró cazabombarderos suecos. Y Obama dio explicaciones a las dos, diciéndole que no era nada personal, que él no había dado la orden, que la NSA se había pasado de lista y que había espiado no solo a ellas dos, sino a otros 35 mandatarios. Con lo cual, quiere decir que a Cristina la espiaron seguro. Que a la Argentina ingresaron aparatos con tecnología para espiar. Eso consta en varias causas. De hecho, bueno, nosotros cuando investigamos la causa de Mi Sangre, lo contamos en algún momento del colombiano, ingresaron aparatología específicamente destinada a escuchar y a detectar llamadas, y detrás de eso había gente que se sospechaba eran agentes de inteligencia colombianos, pero que en definitiva no eran ni siquiera colombianos. Es decir, tenían vinculaciones con la CIA. Además, yo no sé si eso no se puede hacer directamente vía satélite, ¿no? Porque te quiero decir, no sé cómo es, no soy técnico. Pero bueno, quiero decir, Nisman, me parece que cuando Estiuso es sacado de la secretaría, él dice, bueno, voy a tomar yo en mis manos los contactos con esta gente, y esta gente, o voceros oficiosos, parece que le prometieron escuchas que él pensaba llevar frente a los diputados, porque la denuncia no existía. La denuncia, lo puede decir el doctor Parrilli, después que es abogado, yo no, pero la denuncia como tal no tiene ninguna consistencia. Ahora, si uno cae con una cinta donde está hablando Cristina, Timerman, con Chávez o con qué sé yo, diciendo, bueno, ¿cómo va este asunto de la reanudación de la relación con Irán? Qué sé yo. Tampoco prueba nada, jurídicamente no existe, pero sería muy impactante y le hubiera dado carne
para que los monopolios Ahora, y los ahí, medios contrarios al gobierno Ahí lo que hicieran usted campaña. me quedo pensando, porque hay que ir atando cabos. Esto es una causa donde hay que ir atando cabos, ¿no? Usted hablaba recién de la diputada Patricia Bullrich, pero también la diputada Laura Alonso tiene, estando Nisman en Europa, hay WhatsApp donde se van como en clave. Hay novedad, hay news, nos vemos, es como que... Porque también Alonso también formaba parte... Bueno, son todos, y Rabinovich lo mismo, de una fundación que se llama Atlas, son todos, son muy cercanos a la comunidad de inteligencia norteamericana, para decirlo de alguna manera, son muy cercanos. Laura Alonso está auspiciada, esponsoreada por fondos buitres, lo dice en la página de internet, no es ningún secreto, no hay que estar investigando demasiado. Quiero decir, está todo a la vista, como la carta robada de Pou. Toda la gente que hablaba con Nisman últimamente estaba vinculada con Estados Unidos, y no solo con la embajada, Quiero decir, y otra cosa, Sí. que es que Ahora todo esto... lo de Tiuso, Todo esto no hay que perder, porque nosotros venimos siguiendo acá todas las noches un hilo conductor en el programa, y anoche lo hablábamos en profundidad con Rivelli. No hay que perder de vista que nos encaminamos al mes de junio al juicio por encubrimiento en el atentado a la AMIA, donde yo supongo que todas estas cosas que usted dijo, que anoche Rivelli hizo revelaciones explosivas acá, van a salir a la luz. Esto que usted hablaba de el ex titular de la DAIA, que supongo que se hablaba de Beraja. No. Porque Beraja también formaba parte... Igual, pero Beraja no formaba parte de la comunidad y está ahora acusado de encubrimiento, tiene que ir a juicio oral y público. Anzorregui, Menem, Galeano, los fiscales, Corach. Delfino Palacio. Corach no está en esta causa, pero tendría que estar. digo, hay intentos, ahora volvemos con usted, digo, pero ¿hay intentos de tapar de que este juicio no se haga en junio? Porque ahí va a salir toda la verdad. A mí me parece que no, pero además me parece que hay que ordenar un poquito, porque yo creo que el problema central acá, lo decíamos el otro día, fue que tanto jueces como fiscales se colocaron en la posición de dependientes de los servicios de inteligencia y no condujeron la investigación. Se dejaron apretar, Marcelo, muchos. Sí, y aparte es más cómodo, digamos. Ahora, porque decíamos también, Nisman termina muerto, pero antes de eso, Galeano, Mullen, Barbacia también son víctimas de haberse dejado manejar por los servicios. Estamos en un expediente judicial, es decir, yo escucho que dicen, bueno, Nisman iba a ir al Congreso a presentar otras pruebas, pero eso no tenía ninguna importancia, porque las pruebas las tiene que presentar en el expediente. Si Nisman aparecía hipotéticamente con una grabación de Cristina Kirchner o del canciller Timerman o de Larroque, terminaba preso él. Porque ¿quién ordenó esas grabaciones? Está bien, y pero Marcelo, pero yo le entiendo. Este es el problema jurídico. Bueno, pero si no, está bien, pero Marcelo, pero ahí en la vamos al Argentina terreno, de hoy pero ahí vamos está al todo tan terreno. dado vuelta que eso no importa, claro. y iba a tener la connotación pero política de una escucha. Pero entonces hablemos en otro terreno. A ver, si yo quiero hacer una operación política contra el gobierno, es una cosa, ¿no es cierto? Ahora, si quiero decir que estoy informando sobre una causa, un fiscal... Y el otro día, digamos, su colega periodista se ofendió cuando yo le dije es increíble Fernando que un fiscal de la Nación le diga a un periodista que está pensando a ver si renuncia o no. Yo no diría increíble, me parece que es insólito, pero increíble no tengo por qué dudar. No, pero yo no digo que miente, es decir, pero eso revela que no se tiene la suficiente prestancia ahora, como acá, para manejar una causa. Pero acá usted acaba de decir una cosa. Y si yo me dejo apretar Marcelo, por Patricia Bullrich, porque no tengo ninguna duda que Patricia Bullrich, que quería hacer una operación política contra el gobierno, lo debe haber enloquecido a Nisman. Ella inventó que fuera Nisman al Congreso, claro, porque lo inventó, como es una comisión donde tiene mayoría y ella es la presidencia, olvidándose, claro, que en las comisiones del Congreso pueden ir todos los diputados de la Cámara de Diputados. Entonces iban a ir 200 a preguntarle a Nisman, es decir, lo expuso a un nivel increíble. ¿Para qué? Para nada, porque la verdad que todo lo que dijera Nisman ahí servía, por supuesto, para lo político, pero como acá todos nos dicen que no hacen operaciones políticas, que lo más importante es la justicia, lo peor que podía ocurrir es que él fuera ahí. Pero por lo que usted acaba de decir, también hubo una presión política entonces de la oposición a un fiscal. Pero y es obvio. Y no, todos los días se están fabricando alguna contradicción
donde no la hay, o donde puede haber discusiones típicas de toda investigación para generar la sospecha. Bueno, lo último es ahora la marcha esta de los fiscales, etcétera. Pero digo, si no, nos enloquecemos. Y la verdad que si Ahora, acá hablamos hay de un una cuestión, expediente, hablemos del expediente. bueno, hablemos del expediente, pero también acá hay una cosa fundamental que usted acaba de decir, Marcelo. El tema de las escuchas, que lo preguntamos acá, pero como lamentablemente en esta Argentina las cosas serias parecen que no importan, ¿quién había ordenado las escuchas? Bueno, ¿A un por eso- canciller, a un diputado, a la Pero presidenta? nadie. Por eso digo, si Nisman va con una escucha Entonces estaba haciendo de algo Timerman... ilegal. No, en realidad Bueno, las sí, escuchas estaban sí. dispuestas sobre el... A ver, No era lo sobre la máximo presidenta. que terminó diciendo, hablando de lo que- máximo que termina diciendo Canicoba Corral es que él autorizó hasta ahí esas escuchas sobre esos teléfonos, porque aparte es sobre la línea, no erga omnes, ¿se entiende? Entonces, nunca jamás autorizó escuchas sobre los teléfonos de Cristina Kirchner, del canciller, etcétera. Pero voy más todavía. Supongamos que encuentran esa fantástica conversación entre Cristina Kirchner y Chávez, donde Cristina Kirchner dice, bueno, para que esta causa en realidad no vaya contra Irán, nosotros vamos a hacer esto. Tampoco es delito. ¿Saben qué? Tampoco es delito. Es feo, puede ser feo, no puede gustarle a mucha gente, pero no es delito, porque es una decisión no, sí, política. claro. A ver, es como si fuese un indulto, una amnistía, otro mecanismo de finalización de la acción penal. Entonces, ese es el punto central. Por eso es una gigantesca operación. La denuncia de Nisman está redactada para los diarios, esa es la realidad. Esa es la claro. realidad. A mí, Y se habla de Nisman todo ¿Y el usted tiempo qué- para y- no y- hablar nunca de la causa de la Embajada de Israel y de la causa Bueno, de ayer la AMIA. Porque ayer si se hablaba- hablara de esas causas y se las tomara en serio, muy pronto se pondría en evidencia... ¿Por qué que nadie es un habla de la armado causa terrible. de la Embajada de Israel? Lo estoy preguntando y nadie me lo puede responder. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que investiga el atentado a la Embajada de Israel, nada ha dicho sobre esto? No hay pero, avance. Pájaro, ¿Qué es lo que pasa? Yendo un poco más allá de lo que plantea Gustavo. Cuando hablamos de encubrimiento, el encubrimiento primigenio, el que se está investigando y que seguramente llegará a juicio, esperemos que así sea en junio próximo, ¿era sobre una pista iraní o era sobre otra pista? No, el encubrimiento sobre otra pista, evidentemente. pista siria, O sea, la mirá, pista siria prueba es se así. tapó. Mirá, la embajada. La embajada es fundamental exhumar la causa de la embajada que no tiene ningún movimiento del año 99 y que está pisada por un Nisman, que es el secretario especial de la Corte, Esteban Canevari, que la tiene pisada y no pasa nada con esa causa. ¿Y por qué no pasa nada? Bueno, apenas se la mire, se va a dar cuenta, cualquiera se puede dar cuenta, como se dio cuenta la Nata en su momento. Cortinas de humo, el libro que hizo con Joe Gold. Que la camioneta, una Ford F100 se supone, que era de un fotógrafo de la Policía Federal, Sí. por cierto, que la camioneta bomba nunca existió, nunca hubo camioneta en la calle Arroyo. Hasta el experto que mandó Israel, que se llama Jacob Levy de la policía, dijo que no había camioneta. Después no lo dejaron venir nunca más. Eso por una parte. Y por otro lado se va Ahora, a ver por- que la pista iraní está plantada desde el primer momento. O sea, porque lo mismo que ponen la bomba, ponen un anónimo en la iglesia de la calle Azopardo, la iglesia calvinista sueca, de al lado de Crónica, donde dicen, una historia revesadísima, que le echan la culpa a un iraní que tenía la Ford F100, que tampoco existió. Y tan es así que había una pista iraní correcta, buena, y no se siguió. ¿Por qué no se siguió? ¿Y por qué Porque la- yo creo que todo el mundo se dio cuenta que estaba ¿Y plantada. por qué la AMI y la DAIA no presionan para que se conozca los motivos de la explosión en la Embajada Bueno, de voy Israel? a decir una cosa terrible, pero no la puedo explicar con mayor abundamiento. No es el momento ahora, porque si no empezamos a hablar de esto. La DAIA verajista es quizá la mayor encubridora del atentado, hasta el punto que hay un montón de investigadores amateurs que creen, sostienen y dicen que fueron autotentados y que fueron los propios israelíes los que pusieron la bomba. No es lo que yo digo. Yo creo que hay mucha evidencia. Bueno, Veraja va a juicio por Yo encubrimiento. creo que hay mucha ahora en evidencia junio. de que hubo intervención de gente allegada al entorno del presidente Menem y de policías federales. Pero usted no dijo Veraja, usted dijo la DAIA verajista. O sea, Porque la- son todos, es que Veraja siempre mantuvo un control de las cosas. Hace poco fue una reunión de la DAIA, Veraja, públicamente. O sea, fue a la reunión, cuando se armó este lío con Nisman, apareció o sea, Veraja. para usted y Veraja fue la sigue, reunión. sigue siendo el poder de la DAIA en la Este sombra. Veraja es un banquero que pagó, además hizo un defalco, lo pagó, estuvo preso. Sí.
Y ese, que yo querría saber en qué usó, no lo usó para él, ¿eh? El dinero que estafó a sus accionistas, ¿para qué lo usó? Yo creo, es una hipótesis, porque cuando se habla del tema AMIA y del tema de la embajada, hay que distinguir permanentemente los hechos de las hipótesis fundadas. Yo tengo una hipótesis fundada que ese dinero lo usó Beraja para pagar cosas que evitaron que hubiera un tercer atentado. Gabriela Pepe está también, es periodista, y ya vamos con Paulo Kaplan. Le pedimos a Paulo hoy ¿Cómo te va, Paulo? Buenas noches, ¿eh? Un poquito de paciencia, pero está interesante. Gracias, Paulo, por venir como todas las noches. Gabriela, se viene la marcha del 18. Anoche estuvo Néstor Espósito, que contó que existió durante el fin de semana tanteos de algunos fiscales sobre la fiscal Fein y la jueza Palmagini para ver si iban a ir a la marcha del 18, y que aparentemente ni la fiscal ni la jueza van a ir. Algo de sentido común, porque la verdad que si ya van la jueza y la fiscal, bueno, ya estamos todos perdidos. Pero digo, ¿tenés información vos que las mismas, no sé si presiones, pero los mismos llamados hubo sobre la doctora Arroyo Salgado? Claro, bueno, la doctora Arroyo Salgado, que bueno, como sabemos se constituyó como querellante en la causa y están siguiendo muy de cerca la investigación de la fiscal Fein. Además, bueno, estos días recibió algunos llamados sugiriéndole que participara también de la marcha del 18 de febrero. ¿Por parte de quién? Por el momento, bueno, Pero puede ser son gente políticos, son de... digamos gente del sector judicial, ¿no? Por eso. Bueno, por ahora la doctora no resolvió, digamos, qué es No lo que tomó va a decisión hacer. todavía. No tomó una decisión, pero bueno, obviamente sería de un gran impacto que ella estuviera en la marcha. Lo que pasa que, bueno, ya la marcha a esta altura van a participar distintas organizaciones, va a ir la oposición, pasó de ser una marcha de silencio de los fiscales a que van a estar todos los presidenciables, candidatos, ya va tomando como otro color, ¿no? De todos modos, Distinto. hubo una posición diferencial a la que expresó Jorge Landó, el apoderado del Partido Justicialista, en la voz del propio secretario general de la Presidencia, porque Aníbal Fernández hoy lo escuché declarando, diciendo que hay absoluta libertad como para participar de la marcha, pero obvio, y que desde el gobierno no se hace otra cosa pero que... bueno, pero cualquiera puede hacer una marcha, obvio. pero Están en todo su poder hacer una marcha y en toda su libertad de hacerlo. Lo de Landó sonó más a un apriete. No, Landó dijo lo mismo que anoche dijo Sergio Burstein, que estaba allí donde estaba sentado. Sergio Burstein dijo que temía que le había llegado a él alguna información que el presidente del Tribunal Oral, que van a hacer el juicio a la AMIA por encubrimiento, podía participar de la marcha. Y él temía Alertó, claro, dijo. que haya algún sector que busca enchastrar ese juicio y lo recuse y no se puede hacer el juicio. No sé si puede ser esto. Sí, por supuesto que hay libertad para participar en la marcha. Yo me verdad pregunto que... de alguna manera cómo va a ser la fiscal, sí, como digamos los elementos que tiene hasta el momento en la causa no dan para decir que es otra cosa más que un suicidio, o no dan para al menos, digamos, avanzar hacia un homicidio, cambiar la carátula. La marcha del 18 es prácticamente una marcha de un millón, no sé cuántas personas va a haber, diciendo que es un homicidio. Lo cual es una pero ahí yo me parece que, también. a ver, a mí me parece que hay fiscal. en la marcha del 18, lo vamos a hablar enseguida con la doctora Mónica Cuñarro y con el doctor Carlos Rívolo. A mí me parece que hay una marcha y hay dentro de esa marcha dos objetivos diferenciados. Me parece que hay un objetivo loable porque la primera que habló de solidaridad con Nisman fue Mónica Cuñarro, acá, antes de que se organizara esa marcha. A mí me parece que no tiene nada de malo que los fiscales en solidaridad con un colega de ellos marchen en una marcha de silencio para recordar al fiscal Nisman a un mes de su muerte. Ese por un lado, ese andarivel. Ahora, lo que no es loable, los políticos que se han colgado de esos fiscales y que están haciendo una utilización política de esa marcha y de la muerte de Nisman. ¿Qué preparan los políticos son eso. ¿Qué prepara la oposición para estos días, Gabriela? A ver, la marcha, jueces y fiscales no solamente deben ser independientes del poder político, del gobierno, tienen que ser independientes de muchas otras cosas. Sí, de la oposición también. Sí, políticos, por eso la oposición, del poder económico concentrado, de los grandes grupos concentrados de información y de medios públicos, y de las corporaciones. Los jueces tienen que ser independientes de los jueces superiores también.
Lamentablemente, lo que yo creo es una respuesta claramente corporativa. Es decir, el gobierno intentó, tarde, a medias y mal, una reforma judicial. Bueno, eso no se lo perdona ni la corporación judicial ni la corporación de fiscales, porque son grupos ultra privilegiados y se lo van a ir devolviendo. A ver, estos fiscales que convocan, además que muchos tienen más de 20 años en esa función y la mayoría ni siquiera fue elegido por concurso, nunca jamás se movilizaron por nadie. En los últimos años tenemos más de 4.000 muertos en circunstancias dudosas. Y ellos avalaron el punto final, la obediencia debida, se callaron entre todos los crímenes. Ahora marchan. ¿Por qué? ¿Cuál es el detonante? La defensa corporativa. Cuando el doctor Recondo se arroja a los brazos de Massa, porque Massa le va a firmar un compromiso de que si él llega presidente de la Nación, va a respetar la independencia del Poder Judicial. Es absurdo, tanto lo de Massa como lo de Recondo. Es una obviedad. ¿Por qué Recondo, que todos los días, aplicando el manual y el reglamento para la justicia nacional, dice que los jueces no tienen que tener compromisos políticos, etcétera, se pasa un día o 2 días arrojándose a los brazos de Massa, de Macri? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace para defender corporativamente los privilegios de los jueces. Vos decís que están pensando en lo que bueno, viene, tampoco les digamos. gustó mucho. Están pensando en lo que pasó. Por eso el gobierno no logró ganar un solo juicio más y el Poder Judicial le volteó todo. El Poder Judicial, de conjunto y sobre todo hacia arriba, es una casta privilegiada con títulos prácticamente de nobleza que conserva la misma estructura de hace 200 años, incluso hasta los apellidos son más o menos lo mismo. Por eso muchos Entonces, esa sostienen gente que... no te va a perdonar que le quisiste sacar los privilegios. muchos sostienen que la reforma al Código Procesal Penal tampoco... También, bueno, pero por eso ahí son los fiscales los que reaccionan. Y miremos quiénes son los fiscales, es decir, Campagnoli, Estornelli, el amigo de Diceo y de la Barra Brava de Boca, Mari Juan, Pelé, todos ultra cuestionados por su actividad. La verdad, no son campeones de los derechos humanos, de la moral pública y de la independencia del Poder Judicial. Déjeme decir, hay otros convocantes o que participan, como el doctor Rívolo, a quien conozco y sé de su trabajo, que me parece que no tienen que ver con esa línea. No, claro, yo creo que evidentemente si él va, está el doctor debe Moldes, estar que se encubrió equivocado. del caso AMI. Moldes es otro personaje. Totalmente. Bueno, pero por eso miremos quiénes son los que... ¿Por qué lo hacen? Porque quieren defender la corporación. Y no es chiste, el Poder Judicial es el más antidemocrático de todos los poderes del Estado. No hay participación popular ni en el nombramiento, ni en la remoción. Se quedan décadas, se van cuando se les ocurre. Son títulos de nobleza y ahí y los últimos defensores del sistema y de los privilegios. Es decir, no es chiste la corporación judicial. Y además Salinas, es tan natural que los fiscales salgan pidiendo justicia como que mañana tengamos una manifestación de policías federales diciendo seguridad, seguridad. Se supone que ellos son los que tienen que hacer justicia. Usted quería decir, cuando yo lo interrumpí antes, algo sobre Estiuso en todo en el relato que venía diciendo. Cuando Estiuso le da esa entrevista insólita a la revista Noticias, que Marcelo Saín dice que en ese momento se da cuenta que Estiuso había perdido todo su poder, dice que hay alguien que se olvidó su número de teléfono y que lo va a pasar muy mal por eso. Sí. Yo pienso que su mensaje era para Nisman, porque Nisman estaba haciendo las cosas por sí mismo, teniendo relaciones con estos servicios de inteligencia extranjeros por sí mismo sin pasar por él, y tratando de obtener ese belloncino de oro, eso que le habían prometido, que no sabemos si existe, que son las escuchas. Escuchas existen. A ver, espera un minuto. Vamos a rebobinar porque esto es muy fuerte lo que está diciendo. Estamos hablando del reportaje que Rodi Recalde le hace le en la hace revista Noticias, Estiuso, mediados de diciembre. mediados de diciembre, que él lo contó durante el fin de semana, las circunstancias que hace. Él lo venía siguiendo y un día de diciembre venía arriba de un colectivo, recibe un llamado, atiende y le dice: hola. Sí, ¿vos me estás buscando? Sí, ¿quién habla? Estiuso. Estaba arriba del colectivo y no puede ni tomar... Entonces al otro día lo llama desde la casa, Estiuso le atiende el teléfono y hacen la entrevista. Es verdad, esto que usted dice es fuerte porque sobre el final el colega Recalde le dice, ¿lo puedo volver a llamar? Dice, sí.
llamame si mi número lo tienen todos. Todos tienen mi número. Dice, menos una persona Que se lo olvidó, que se lo olvidó de mí, que va a tener consecuencias. Pero esto es durísimo, porque ¿cómo usted cree que esa persona era Nisman? Claro, era Nisman. Entonces había un mensaje para... Sí, diciendo, volví a llamarme, no me pase por arriba mío con la relación con la CIA y con el Mossad, con los servicios secretos de afuera. Entonces yo pienso que alguien que no fue... Porque, ¿qué dice? Santiago Blanco Bermúdez, que es el abogado. Son conjeturas, ¿eh? A mí me gusta que me inviten algún día para hablar de hechos, de la causa AMIA y de la causa embajada. Bueno, bastante dijo. Ahora estamos pensando en voz alta, ¿no? Santiago Blanco Bermúdez, que es el abogado de Estiuso, ¿qué dice? Dice, sí, es verdad, es un escrito que estaban haciendo 4 manos con Nisman, Estiuso y Nisman. Pero estaba pensado presentar mucho más adelante. Después de diciembre se lo había dicho, Sí. El doctor Nisman le había dicho a la doctora Marta Narcellas. 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 La doctora Marta Narcellas le había dicho el año pasado que lo quería presentar una vez que este gobierno deje el poder, porque no quería que lo acusen de conspiración y de Entonces, nada de eso. ¿con quién arregló? ¿Quién lo apretó? Porque él 2 veces dice, dice que no puede no hacer lo que está haciendo. Nisman dice, no puedo dejar de hacer Pero lo que además estoy haciendo. desliza claramente que el asesinato de Lauchón Viale tuvo que ver justamente con que lo estaban buscando a él. O sea, lo dice de manera... No, Estiuso. Estiuso. No, estoy hablando de Nisman. De Nisman. Ajá. Digo, Nisman dice 2 veces en Sí, su sí. tweet y en su cosa que no puede dejar de hacer la presentación, que no puede. Y Estiuso dice que él no quería que le hiciera en esta fecha. Entonces, ¿con quién arregló Nisman hacer la presentación ahora, intempestivamente, en plena feria judicial, con un trabajo que evidentemente no estaba terminado? ¿Con quién lo arregló? Con alguien. ¿Y por qué lo arregló? Y yo creo, en lo que estábamos hablando acá, que lo arregló porque le prometieron una exclusiva, una scoop, algo que iba a ser detonante, que iba a ser terrible y que no se lo dieron. Y que esto lo puso en una situación terrible, independientemente de que haya podido ser chantajeado por otros motivos. Paulo Cablan, Paulo, las novedades hoy en el expediente, novedades, cómo avanza. Me parece ¿qué tal? Buenas noches, un gusto Hola. saludarlo. Las novedades que hay, me parece, y siguen apareciendo día a día, es que los peritos, los especialistas, los técnicos, están aportando algún tipo de certidumbre o algún tipo de precisión, aunque sea mínima, al expediente, y que echan por tierra un montón de pavadas que hemos escuchado en estos días. Pero muchas, ¿eh? Sí, sí. Muchas. Lo estaba A ver, diciendo acá recién. rápidamente. Hay una denuncia gravísima, cierta, no cierta, probable, no probable, delito, no delito. La denuncia es grave. Hay un fiscal que apareció con un tiro en la cabeza y ahí está la causa, que es la más grave de los últimos años. Punto. Después, se volvió intempestivamente de Europa. Mentira, había comprado el pasaje antes. La empleada doméstica le hizo una lista de compras. Nadie se mata con una lista de compras. ¿Se acuerdan? Sí. La empleada doméstica no, se le Claro, yo, doctora, exacto. dijo. Después, el escrito se lo dictó de urgencia Estiuso. En junio ya hay un borrador que lo tiró, que estaba en el tacho de basura. Que Estiuso le dio la orden. Aportan los peritos que las comunicaciones son de Nisman a un teléfono que sería de este tal Estiuso. Que vamos a ir compensando de un lado y de otro. Que el disparo fue a más de 15 centímetros, no lo culpo a la colega para nada, le falló la fuente ahí intencionalmente y titularon el diario Clarín con un disparate. Que el Lago Marcino es un agente de inteligencia y que perseguía manifestantes de Cromañón. Hasta que apareció un colega, pará, soy yo, dijo el colega. No es Lago Marcino, todo mentira. Que a Lago Marcino le dijo a la fiscal que Nisman le había dicho que lo llamó Estiuso para decirle que se cuidara. Lago Marcino no declaró eso, nunca mencionó a Estiuso y Estiuso nunca lo llamó a Nisman, de acuerdo a lo que se sabe con las pericias, al menos con los cruces telefónicos. Nisman lo llamó a Lago Marcino, a Estiuso. Que vaya a saber qué tomó Nisman, que sale en el examen toxicológico. No, todavía no está, falta. Que están demorando intencionalmente el histopatológico. Los peritos saben que son 30 días y un poco más, ¿sí? En cualquier causa son 30 días lo que demora el patólogo, porque si no antes sale mal. Que el arma no tiene
no tiene marcas de huellas de los 3 componentes del fulminante de la pólvora porque no disparó, pero tiene el espasmo. Así que es una cuestión de interpretación. Que apareció justo ahora el ADN de Lagomarsino. Está de primer momento. No se saben de quién es. ¿Esto de qué habla mal? ¿Habla mal de la instrucción de la causa o habla mal de cómo se manejó? La cantidad de operetas que hay. Esto es una pero causa pero Pablo, ¿por qué judicial conoce, que investiga. pero por qué si se se conoció? mató, lo mataron. Está bien, pero ¿por qué punto. se conoce hoy el pedido de ADN de la jueza Porque van Palmacini? informando paso a paso. Ellos no tienen la obligación, me parece, una fiscal, una jueza, no tienen la obligación Pero de en todo informar. caso, a ver, en todo no caso, informan si con es el cuenta- ADN de Lagomarsino, pero no informan- ¿qué quiere decir? Que Lagomarsino tomó un café. pero quiere no decir otra informan cosa. a cuentagotas. Sí, No pero es- filtran, ¿por qué se filtra? Está en secreto a- sumario. Se filtran a cuentagotas Lo y pareciera filtran a que con cuentagotas. cierta intencionalidad en algunos casos. Y además, porque le va llegando a cuentagota la información. La información pericial no llega todo en la misma fecha. Otra más, ya le pegamos demasiado al gobierno, una a favor del gobierno. Bernie borró toda la escena. ¿Lo escucharon? Lo hemos escuchado, lo vi. ¿Cómo podés limpiar una escena del crimen llena de sangre en un baño cerrado? Explíquelo. Claro. Bernie, Elliot No, a Ness mí me o como parece se que llame, ¿qué importa? Pablo, cuando nosotros analizamos los casos, los tenemos que analizar desde lo que la gente quiere escuchar, lo que se divulga a propósito, lo que ustedes los periodistas investigan con buena fuente y lo que dice el expediente. Pero ¿cómo se borra prueba o evidencia o ADN de una escena de crimen llena de sangre? No. En una habitación. Es muy difícil. Pero Otra no tenés, más, Pablo. otra más, la última. Lo fue a buscar a la CIDE, a Nisman, a Ezeiza. Primero, si lo fue a buscar la CIDE. ¿Y cuál es el problema? Y después eran 3 policías federales, con nombre y apellido declararon hoy. No cambia nada. Acá se investiga algo que es homicidio o suicidio. Y si hubo un suicidio, si hubo alguna inducción, Sí, que sería pero, delito, si no, ahora, no ¿no te sería parece delito. Pero no se Después son todas No, operetas. pero simplificás demasiado. El entorno importa. Pero es que para mí- Totalmente. El entorno Totalmente. importa, estás simplificando mucho. No, para porque nada, hay pero- un entorno, ¿cómo no va a ser importante lo que decía muy Rabinovich el importante. viernes, a qué va, las llamadas a Estiuso, la presencia de Lagomarsino? ¿Sabés qué me parece, ¿Cómo Gustavo, no va a que ser Pablo- en una muerte dudosa? ¿Cómo no va a ser importante todo eso? Es todo muy importante, pero nada lo suficientemente sospechoso para que sea algo, una verdad revelada No, o mentira. eso está Claro, bien. lo que me parece es que Pablo hace lo que habitualmente hace un periodista que trabaja en el campo, en el ámbito. Hoy hablaba con Mauro Zeta. Yo no entiendo de política, No, yo soy pero periodista justamente, policiales. pero, a ver, Está un perfecto con los acá. errores de los periodistas Vos venías policiales. siguiendo el Un periodista expediente. de Y las policiales. críticas que nos comemos los periodistas policiales. Totalmente, pero en este caso estamos, lo pero- que hacemos policiales, estamos muy sorprendidos Lo que pasa es de que- la sarta de disparates que Bueno, escuchamos. pero Es porque realmente Ustedes pero trabajan, lo justamente bien que porque hacen. la política se ha metido, Ahí va. así como la política Sí, se obvio. metió en la marcha de los fiscales, la política se metió en el expediente y la política está embarrando A ver, lo que tiene que totalmente. ser la investigación. Hoy nadie, De uno y otro lamentablemente, lado. lo que venimos diciendo desde hace 2 semanas, hoy lamentablemente nadie se acuerda de Alberto Nisman. Porque todos hacen caranchismo, o mediático o político, sobre el cadáver de Alberto Nisman. Lamentablemente. Sí, pero- Por eso nos surge que la fiscal y la jueza den que no filtren a cuentagotas, porque si no ya son partícipes también de estas operetas que se arman, ¿no? No, pero Sí, yo de creo cualquier que, manera... A ver, de cualquier hay manera, una investigación y hay un entorno que es muy importante, pero dentro de los hechos que son verificables. Después sí, hay un gigantesco teatro de operaciones, digamos. Por eso, Pero Marcelo, sí, no yo tenés la también voy a... presunción. Veamos primero desde el punto de vista criminal qué es esto. Veamos el entorno en cuanto corresponde verlo como una investigación criminal, pero saquemos todo lo demás. Pero porque no tenés después, la presunción por ejemplo, lamentable. la sospecha Aunque no porque me había llevo bien con una el doctor huella, Parrilli, el una doctor Parrilli huella tiene toda la al lado razón, del es aire así. acondicionado. Una huella al lado del aire ¿Qué acondicionado. significa? ¿Que alguien tocó el aire acondicionado? Claro, no tiene nada más. que ver. Bueno. Después, a ver,
si se lo dictó fulano, mengano, sultano o lo escribió él, no tiene ninguna importancia. Bueno, tampoco tenía Pero importancia. si yo hago el eje sobre eso, después viene el otro que me dice, ¿no ve que ya había hecho el borrador hace un año? Tampoco tenía importancia el borrador, fue etapa 3 días y el borrador, ¿qué tiene que ver en la muerte del Gato, fiscal? porque si yo digo que no existe el borrador, después viene el operador del otro lado y me dice, el borrador existe, y estamos haciendo una pelea sobre algo que no tiene ninguna importancia. Yo creo que si pensó pedir la detención de Cristina Kirchner hace un año y ahora no, bueno, cambió de parecer. Yo la verdad que creo que todas esas chicanas que hizo Aníbal Fernández, de que se lo dictaron, de que está mal, son chicanas, pero después se le vuelven en contra. El gobierno se defendió muy mal. ¿Sabes lo que había que decir ahí? Esta denuncia es muy mala porque no tiene sustento probatorio y porque no... ¿Pero no le parece que eso lo iban a hacer el lunes en el Congreso? No apunta a probar un hecho que es delictivo, porque la denuncia es grave. A ver, es grave porque busca un escándalo político, pero para mí la denuncia grave es la que te marca la cancha de tal manera en el proceso penal que vos no te podés escapar. Acá esto se caía. Bueno, justamente, y si se levantó me da la impresión que tuvo que ver justamente con lo que ocurrió el domingo. Pero porque la operación prevalece sobre la causa penal. Como yo no puedo probar que vos hiciste eso y si lo pruebo no es delito, lo único que trato de hacer es de desprestigiarte. A ver, doctor Napoli, quería decir algo. No, dos o tres cosas de lo que decía Kaplan que también son ciertas y que de pronto en esa enumeración tan rápida por ahí se pierde ciertas cosas que pasaron y que si pasaron, pasaron por algo. Doctor Parrilli, los jueces, mientras duren su buena conducta, dice la Constitución, tiene que permanecer en su cargo. Ahora, que usted me diga, o que yo le diga, mire, hay que hacerle a los jueces también... Perdóneme, ¿usted no cree que si un juez se pasa todo el día en Lima 1261, estudio de TN, como el doctor Recondo, ya no es independiente? Porque le vamos a tener que mandarle comida, ropa, elementos de higiene personal. Pero no es independiente, porque ya evidentemente él hace su negocio de defender a la corporación judicial y TN hace el negocio de defender al grupo de comunicación de Clarín. Los dos hacen su negocio, pero ese señor ya no es independiente. Un juez que se abraza con un candidato que va a firmar una paparruchada como es que va a defender la independencia del Poder Judicial, porque eso es una ultra obviedad, ya no es independiente. Él monta un circo en la Asociación de Magistrados. Es decir, a ver si entendemos, un juez, aunque a usted le parezca mentira, es un servidor público, ¿sabe? Un servidor público, es un empleado nuestro. Él no puede montar un circo en la Asociación de Magistrados haciendo un desfile de 50 candidatos a cargos políticos para que firmen que se comprometen a respetar algo que ya está en la Constitución Nacional. Si yo hago eso, estoy montando un circo y lo sé perfectamente y lo hago a propósito para perjudicar a otro sector político, en este caso el gobierno. Sobre lo que decía Pablo antes con respecto a cómo se metió la política en la causa de la muerte de Nisman, ¿no? Digamos, empezando por, como fue los días posteriores, la presidenta primero habló de si era un suicidio o no era un suicidio, cosa que, no, digamos, está a cargo de la fiscal, en todo caso, investigarlo. Y ahora, por ejemplo, el día jueves, la oposición, que no va a ir a votar la nueva ley de la reforma de inteligencia, no va a debatir en el Senado, organizó una especie de audiencia pública sobre la muerte de Nisman. Exactamente, para hablar de la muerte de Nisman. Respeto a la familia del fiscal. Sí, es una falta de respeto al muerto. Del fiscal, de la fiscal y de la jueza que están investigando. Para hablar es una falta de respeto al muerto que se haga una audiencia pública sobre la muerte de una persona. Que van a hablar de la denuncia. O sea, van a hablar de la muerte de Nisman y también de la denuncia de Nisman, ¿no? Claro, pero además es una tremenda presión sobre la jueza y la fiscal, es decir, para quienes somos explicación a la familia. Para quienes somos abogados, el proceso se encamina hacia el suicidio. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que va a tardar la doctora Feng en decir esta causa hay que cerrarla porque fue un suicidio y la jueza Palmagini en firmar una resolución que acompañe eso? ¿Mucho decís vos? Y sí, porque van a tratar de terminar con todas las dudas reales y las inventadas y las imaginarias. ¿No te parece que la verdad jurídica
desgraciadamente, acá no tiene no va ninguna a importar importancia. para nada. No, ya no importa. Porque el que quiere pero ya comprar no que a importa. Nisman lo mataron, Pero ya ya lo no compró. importa. Pero a ver, si estamos recibiéndole testimonio a Patricia Bullrich y a Laura Alonso, que declaran horas, y cuando salen dicen, ¿y usted cómo lo sabe? Porque me lo dijo Nisman. Eso es una tomadura de pelo. De todas formas, tampoco dijo Es lo una que dijo tomadura Laura de Alonso, que le pelo. dijo Nisman, tampoco es nada revelador porque es lo que Nisman No, dice en pero la mirándome denuncia. a los Parrilli, ojos, en ese hay descrédito aspectos social hasta de general, una comedia. en algo tenemos que creer, porque Y ahora esperen si lo que va a nosotros no somos decir. sinceros con nosotros mismos, cualquier pericia, Claro. por más certera que sea o directa que sea, Pero va a ser doctor, cuestionada. lamentablemente, Y yo la creo van a en eso cuestionar, que usted no dice, solo por pero el ¿sabe qué procedimiento, pasa? por el método, Ya sino no las tiene conclusiones. ya no Entonces, tiene ninguna importancia, porque los que operaron esto y lo dijeron de entrada, lo decían todos los periodistas del sector de Clarín. Aunque esto se termine demostrando que no era cierto, ya el perjuicio para el gobierno está hecho. Y eso es lo que quieren. Bueno, Quería- A ver, doctor Napoli. Ya, No, pero por eso digo que cuando uno tiene que analizar la causa, y más cuando la persona que es, en este caso, el occiso, la fallecida, y que de pronto podía dejar mensaje con su muerte, o con lo que estaba haciendo, o con lo que pensaba hacer, o lo que pensaba transmitir después, indudablemente está todo embarrado, y en el descrédito social general, cualquier verdad está empañada, está objetivada de que termina siendo una verdad y mentira, y de pronto no sabemos la mentira si es la verdad. Entonces, a la gente, y yo en la marcha estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque es una manifestación de libertad, de decir, mire, yo estoy en homenaje al doctor Nisman, voy a participar de la marcha. Como puedo decir todo lo contrario, no me parece que la marcha sea la solución a la verdad del caso Nisman. sí, Pero de alguna lamentablemente forma, los que van a la de alguna marcha son forma, campeones nosotros de la tenemos que impunidad. expresar lo que digo. verdaderamente Entonces, sentimos. la verdad Si que- verdaderamente queremos cambiar las instituciones, empecemos por cambiar nosotros mismos primero. Y todo lo que decimos, Sí, no, argumentémoslo mire, no. con cosas Pero a ver, ciertas para mire, que la gente esto nos de crea. Porque repartir si las no, no nos va a culpas creer y de nada. que todos somos iguales es el argumento predilecto siempre de los grandes responsables. Los que están en los cargos públicos, repito, son servidores públicos y deben responder por sus actos. No tiene la misma responsabilidad un juez, un fiscal, que la ordenanza de tribunales, ¿se entiende? Pues si no, con esto de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, etcétera, todos tenemos que cambiar. Sí, pero los funcionarios públicos que están en los cargos deben cumplir con sus tareas y sus obligaciones. Quería hacer una Sí. aclaración por algo que dijo Kaplan. Cuando dije que el regreso era intempestivo del fiscal Nisman, no me refería No, pero no lo decía por usted, digo, no por eso, no era por eso. No, digo... Que en su momento se habló intempestivamente, sí. regresó No, y ya tenía los pasajes. Está bien, estaba programado. Lo que digo que evidentemente no estaba programado con Estiuso. Estaba programado con otro, con alguien que no sabemos quién es, pero podemos suponerlo quién es. Y a mí la hipótesis de que no estaba Estiuso en el medio me lo da que Nisman le da una excusa cualquiera a su mujer, a su ex mujer, Sí. Arroyo Salgado, que es íntima de Estiuso. Entonces, es para que no se entere Estiuso de Sí, cómo igual venía, déjame ¿no? decirte, estaba... Me da la impresión, son conjeturas, estamos pensando... Estaba yo podría programado- hablar de lo que hacemos. No, pero está claro, yo creo que estaba programado, como dice Pablo, porque Sí. está claro que Sí. la empresa Iberia dio la información confirmando esto, pero claramente su entorno no lo sabía, porque no lo sabía su exmujer, no lo sabía su mucama, que declaró que la hicieron venir antes, porque ella tenía previsto volver a trabajar el 23. No se ve nadie, pero evidentemente... Sí, Marcelo parece que sabía. Y el propio Fernando Oz mostró aquí un mensaje de texto el otro día en donde el propio Nisman le dice el 10 de enero vuelvo el 23. Con lo cual, indudablemente, tal vez él ya tenía determinado volver, pero ¿con a su quién? entorno no se lo dijo. Pero dijo que no podías dejar de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ¿quién era que lo estaba apretando? ¿Con quién había arreglado hacer ese plan de engañar hasta a su propia familia? Esto es interesante. Para mí, está claro que Nisman respondía a servicios de inteligencia extranjeros. Y eso en la Constitución, el doctor lo podrá decir, que es abogado. Para mí eso traiciona a la patria. Lo lamento que esté muerto Nisman, pero a mí me parece que es así. Lo decía antes de que estuviera muerto. Les agradezco a todos, como siempre, la participación. Gracias, doctor. La verdad que nos ha clarificado muchísimo. Como yo digo, hay que ir a los que saben que nos expresen, así que gracias. Gracias a los colegas. Gracias, Paulo, como Placer. siempre. ¿Qué se espera para las próximas horas? Van a ¿Alguna seguir los pericia? testimonios y la semana próxima ya va a estar histopatológico, toxicológico, una batería de medidas que van a clarificar mucho a la fiscal. Hay que ver después si cambia calificación o no, si tiene algún elemento para ir
a suicidio o homicidio. Y la todavía no. declaración secreta Y en de Estiuso, Estiuso. que va a ser en algún momento de la semana. Que anda a saber si tiene importancia para dilucidar la muerte. Lo que sí me parece va a tener importancia para hacer un juego político dentro de la causa. No sé si es bueno, es malo, Estiuso, si sabe o no sabe. Son como muchos agentes de inteligencia, juegan con la plata nuestra, la plata de nuestros impuestos. Ahí me parece que se la va a cobrar al gobierno, me parece, porque lo están molestando mucho. Habrá que ver, no sé, me parece... Depende de lo que diga, no sé. Yo creo que tiene mucho valor, pero bueno, habrá que ver. Y las pericias me parece que es fundamental, las toxicológicas, ¿y cuáles faltan, doctor? Sí, no, faltan las químicas, que es la que hablaba Sí. recién Kaplan con De respecto a tejidos. que si tenía o no algún tóxico en la sangre o en la orina. Le falta el anátomo-patológico. Y saber qué había dentro del teléfono, que están trabajando Las pericias ahora. de teléfono. Lo del teléfono, que está con perito de parte. Todavía no se sabe. Claro, ¿Con por quién se eso. comunicó? ¿A quién le mandó mensajes? Eso no lo tiene todavía en la causa. Las computadoras también, ¿no? La computadora, toda la información. Y el iPad. Bueno, breve pausa. Ya está el doctor Carlos Rívolo, fiscal federal. Es uno de los convocantes a la marcha del 18 de febrero. Y la doctora Mónica Cuñarro, fiscal federal. Fue una de las primeras en estar aquí después de la muerte de Nisman. Y fue una de las primeras también en expresar un poco su solidaridad, ¿no? Y también fue una de las primeras en hablar de las relaciones promiscuas de agentes de inteligencia con parte del Poder Judicial, que es lo que se está debatiendo mucho. Con ellos dos, ahora, enseguidita, tras la pausa, quédese ahí, vamos a estar conversando.